Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del caso. Estudiante de Herramientas de Informática 1. Mi nombre es Hugo Araujo, voy a ser el profesor de esta materia y hoy vamos a arrancar con la primera clase en referencia a algunos conceptos básicos que vamos a estar viendo durante esta introducción, el primer video de la primera clase. Algunos términos referentes sobre lo que son bases de datos. A lo largo de esta materia o este trimestre vamos a ver lo que es el manejador de base de datos, que es Access. Access se encuentra en un paquete de programa de Office, tiene incluido. Para acceder a él lo que necesitamos es acceder a las funciones de Office y simplemente inicio todos los programas, Microsoft Office y acceder a Access. Access, en este caso, organiza la información en tablas, que son una lista de columnas similares a un libro de un sistema contable o una hoja de cálculo, en este caso como Excel. Una base de datos simple puede que solo contenga una o varias tablas. Esto por lo general, pero la mayoría de esas bases de datos necesitan varias tablas para que se puedan conectar entre ellas y así la información fluya o se obtenga de manera más eficiente. Por ejemplo, podríamos tener una tabla con una información de producto, otra con la información de pedido y una tercera tabla con la información de cliente. A continuación vamos a ver en esta base de datos tenemos tres tablas, una tabla como denominada productos, otra tabla denominada cliente y otra tabla denominada pedido. Si se notan acá en base de datos o en Access, maneja es algo similar como Excel, maneja columnas y maneja filas. Nos podemos ver en la tabla de productos se encuentran dos filas, tres columnas. La de cliente, dos columnas, dos filas. La de pedido, tres columnas, tres filas. La columna se denomina, en base de datos se denomina campo y la fila se denomina registro. Las columnas o los campos almacenan algún tipo de información y la fila, suma de cada uno de estos datos, genera una información. Y la unión de una columna con una fila es un dato. En este caso, la unión de la columna I de producto con la primer registro tiene un dato, en este caso sería 1. Acá la unión de I de pedidos con la fila 2 tiene un dato, en este caso sería 10249, que ahorita lo vamos a describir como tal. Dijimos que las columnas son campos y las filas son registros. Acá hace referencia a ID, producto, nombre del producto y proveedor. Tres campos, tres columnas. Una fila dice ID producto 1 y ID producto 2. ID producto hace referencia o es como un código que diferencia este producto en este caso sería Chai y el otro producto sería Chan. Este ejemplo lo tomé, pero más adelante vamos a ver un ejemplo como más clásico. Entonces dijimos que el producto 1 se llama Chai, el producto 2 se llama Chan y el proveedor es el mismo. Este mismo proveedor suministra a esta empresa, en este caso, estos dos productos, Chai y Chan, lo suministra a esta empresa. Igual que cliente tenemos los nombres de los clientes y los nombres del proveedor. Acá los pedidos, el ID del pedido, o en este caso código del pedido, el cliente y el empleado. El empleado, por lo general, es el empleado que realiza el pedido. Vamos a verlo a continuación, resumiendo. Diríamos que cada fila se denomina propiamente registro y cada columna se denomina campo. Un registro es una información lógica y coherente de combinar la información sobre alguna cosa, y un campo en este caso es un elemento único de información
un tipo de elemento que aparece en cada registro, como ya lo vimos anteriormente. En la tabla de productos, por ejemplo, cada fila o registro contendría información sobre un producto y cada columna contendría algún dato sobre ese producto, como su nombre, o el precio, o la existencia. Principio en el proceso para el diseño de una base de datos. El primero de ellos es que se debe evitar la información duplicada, o lo que es lo mismo, los datos redundantes, porque malgastan espacio y aumentan la probabilidad de que se produzcan errores o incoherencias. El segundo principio en este caso es el más importante, que es que la información sea correcta y completa. ¿Por qué? Porque si la base de datos contiene información incorrecta, los informes que recogen información sobre esas bases de datos contendrían también información incorrecta y por lo tanto las decisiones que se tomen a partir de esos informes estarán mal fundamentadas debido a esos errores. Un buen diseño de base de datos, por lo tanto, es aquel que divide la información en tablas basadas en qué, en esos temas, para reducir los datos redundantes o duplicados. Proporciona a Access la información necesaria para reunir la información de las tablas cuando así se precise. Ayuda a garantizar la exactitud e integridad de la información. Satisface las necesidades de procesamiento de los datos y de generación de informes. El proceso de diseño de una base de datos consta de los siguientes pasos. Primero de ello, determinar la finalidad de las bases de datos. Esto nos ayudará a estar preparados para los demás pasos que vienen a continuación. 2. Buscar y organizar la información necesaria. Esto debemos reunir todos los tipos de información que deseamos registrar en esa base de datos, como los nombres de los productos o los números de pedido. 3. Dividir la información en tablas. Debemos dividir los elementos de información en entidades o temas principales, como producto o pedido. Cada tema pasará a ser una tabla. 4. Convertir los elementos de información en columnas. Debemos decidir qué información deseamos almacenar en cada tabla. Cada elemento se convertirá en un campo y se mostrará como una columna en tabla. Por ejemplo, una tabla de empleado podría incluir campos como apellido y fecha de contratación, cédula, teléfono, entre otros. 5. Especificar las claves principales. Debemos elegir cuáles son las claves principales en cada tabla. La clave principal es una columna que se utiliza para identificar inequívocamente cada fila, como ID del producto o código del producto, o ID del pedido o código del pedido. Cuando decimos ID, identificación. 6. Definir las relaciones entre las tablas. Debemos examinar cada tabla y decidir cómo se relacionan los datos de una tabla con las demás tablas. Esto es con referente a lo que es las claves principales. Debemos agregar campos a las tablas o crear nuevas tablas para clasificar las relaciones según sea necesario. 7. Ajustar el diseño. Debemos analizar el diseño para detectar esos errores o posibles errores. Debemos crear las tablas y agregar algunos registros con datos de ejemplo. Comprobar si se puede obtener los resultados previstos en las tablas y realizar los ajustes necesarios en el diseño. 8. Aplicar las relaciones de normalización. Debemos aplicar las reglas de normalización. Esto lo vamos a ver más adelante. Esa regla de normalización es con referente a los datos para comprobar si las tablas están estructuradas correctamente, realizando los ajustes necesarios en cada tabla.